camino, su suegro Labán lo sigue. ¿Por qué? Porque le ha quitado sus ídolos. Jacob no se da cuenta que los ídolos se los ha robado Raquel. Y cuando Jacob llega con intenciones de dañar a Jacob, entonces Dios lo protege. Porque Dios le dice, no le vayas a hablar de manera irreverente a mi siervo. Es decir, Dios detiene a Labán, luego hacen un pacto porque no encuentra los ídolos tiene en una albarda de camello, los tiene Raquel y Raquel se sienta en él. Pero Dios lo guarda, Dios guarda a Jacob, Dios lo protege. Y él llega hasta encontrarse con su hermano Esaú. Y Esaú viene con él con malas intenciones, porque su hermano ha sido engañado. Y él trae 400 hombres con él. Entonces aquí la historia le empieza a cambiar a Jacob. Aquí su vida de oración empieza a ser diferente. Ya no está orando, si tú me bendices, yo te voy a dar el diezmo. Aquí no está hablando, Señor, si tú me das el pan para comer, si tú me traes de regreso. Ahora la situación del contenido de la oración, hay algo ahí, es la relación con Dios ahora. En él ya no solo piensa en el Dios de sus padres, sino que él le habla personalmente ya con Dios. Él reconoce que todo lo que tiene ahora, que Dios se lo ha dado, no es fruto de su esfuerzo, sino de la gracia y de la fidelidad de Dios. Él confiesa en esa oración que tiene miedo. Si usted lee ese pasaje que está en el capítulo 32 del 9 al 12, él empieza a mostrar su temor, tiene miedo. Y también le dice, yo necesito tu ayuda, Señor. Y ahora él viene respaldando su oración, ya no en su esfuerzo o su mérito, sino en la promesa de Dios. Eso es maravilloso. Aún, pero a pesar de esto, ha hecho un progreso en la oración, pero todavía la oración no tiene la cubierta plena de la humildad. Él todavía está en autosuficiencia. Él viene y manda un presente a su hermano para apaciguarlo, porque él conoce a su hermano. Él sabe que él es agradado con las cosas. Entonces le manda un presente. Pero oigan una cosa, él quiere asegurarse que va a apaciguar la ira de su hermano. Pero al final él dice, quizás le será acepto. El temor, la duda vuelve a aparecer. Pero la gracia de Dios está con él. Génesis 32, 24, 28, cuando Jacob clamó por su bendición y luchó con Dios. Esta experiencia divina le volvió a mostrar su debilidad. Entonces es quebrantado. Y a ese es el punto que yo quiero referir. Todo lo demás es la introducción. Aquí es donde empieza a sentir el peso del quebrantamiento y lo conduce al arrepentimiento. Primero lo quebranta y luego su impotencia, porque sabe que viene contra. Ahora no está solo Jacob. Jacob solo él se puede burlar, pero ahora trae sus hijos y trae su familia, trae sus bienes. Sabe que Esaú está a la puerta y Esaú lo va a matar. Entonces ese quebrantamiento lo lleva al arrepentimiento. Y cuando lo lleva al arrepentimiento, a ese estado de dependencia, es lo que hablábamos en el desierto, de dependencia, entonces ahí él tiene que tener una oración con Dios. ¿Bien? Esto es lo que escribimos, que a pesar de que nosotros hoy hemos nacido del Espíritu, como dice Juan capítulo 3, versículo de 3 al 8, no estamos caminando en el Espíritu. Eso es como lo que dice Gálatas capítulo 5, versos 16 al 25. Es por eso que Dios tiene que luchar con nosotros como lo hacía con Jacob. Y si persistimos en nuestra resistencia y autosuficiencia, entonces Dios va a descoyuntarnos. ¿Por qué Dios lo descoyuntó a Jacob? Porque era donde él se apoya. Dios te va a golpear donde te apoyas. Así que cuando Jacob patosqueaba, él andaba así, mostrando su pie que no caminaba bien, la gente le preguntaba, ¿qué te pasó? Dios me rompió, Dios me quebrantó, Dios me quebrantó. Hay una señal, Dios sabe de qué pie tú cojeas. Dios sabe cuál es tu debilidad, mi hermano. Dios lo conoce. Dios sabe cuál es tu
tu sensibilidad al pecado, lo conoce y es ahí donde te va a golpear. Es ahí donde te va a golpear. Por eso dice, luchó contra Dios y venció. En realidad no venció. Si el ángel lo descoyunta de un toque, imagínense si el ángel hubiera descargado su poder contra él, lo hubiera matado. Pero la verdad es que peleó con Dios y él venció. ¿Por qué venció? Porque al rendirse es una victoria no por el esfuerzo, sino por la rendición. Porque al rendirse guarda su vida. Al rendirse, entonces él permite que Dios pueda trabajar su corazón. Ahora es el momento en que le preguntó, ¿cómo te llamas? Entonces él tuvo que decir, he sido un farsante, un suplantador. Yo necesito cambiar. Entonces le cambió el nombre. Fue la oración, pero es una oración progresiva. Es una oración que va en una determinada por la relación que va teniendo con Dios. Y por eso la respuesta de Dios, al ver la confesión de su pecado y al ver su miseria, Dios le muestra su gracia. Por eso decimos ahí, luchó con Dios y venció. ¿Cómo entendemos esto? Si con un toque, claro, lo había tocado el ángel, evidentemente lo hubiera matado con todo su poder. Cuando él dijo, no te soltaré hasta que me hayas bendecido, fue ese instante donde él tuvo la victoria. Lo que él decía es obtener la bendición de Dios. Esa es la victoria. Obtener la bendición. Y volvemos a la intercesión. La intercesión es con ese espíritu quebrantado, Señor, no te dejaré hasta que no vea una respuesta de tu corazón, una bendición. Entonces, el sostenerse ahí, cuando tú obtienes esa respuesta, ahí es donde tienes la victoria. Esa es la victoria, cuando la respuesta de Dios viene. Esas derrotas se convierten en victorias, como el apóstol Pablo decía en la 2 Corintios 12, 7 a 10. He orado por esta opresión que tengo. 3 veces he orado. Pero Jesús, la palabra de Dios le dijo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte. Allá en el profeta menor dice, diga el débil, fuerte soy. Ahí está la victoria. Entonces, la transformación de una vida ha ocurrido cuando nuestra oración con Dios está impregnada de un quebrantamiento, ya no por nuestras necesidades, ya no es que oramos porque queremos algo de Dios, sino porque queremos la voluntad de Dios establecida y también empezamos a orar por los demás. También tenemos aquí algunas otras preguntas y esto es importante. Quiero que entiendas esto. ¿Por qué orar? ¿Por qué orar? ¿Por qué hay que orar? En realidad importan tanto mis oraciones. Mire, si Dios es soberano, al final de cuentas, no va a hacer lo que quiere. ¿Por qué tengo que orar? Si Dios va a hacer lo que Él quiere al final. ¿No le parece? Son preguntas interesantes. ¿Pueden mis oraciones realmente cambiar las cosas? ¿Puedo yo saber que mi oración detuvo el cáncer de una persona? ¿Puedo yo saber que mi oración Dios la usó para que una persona se convirtiera de sus tinieblas a su luz admirable? ¿Puedo saber que mi oración sirvió a alguien para que lo salvara del terremoto o de un accidente? ¿Cómo yo puedo saber esto? ¿Son mis oraciones realmente necesarias? ¿Pueden mis oraciones cambiar las cosas? ¿Mi oración puede transformar un matrimonio? ¿Mi oración Dios la puede usar? ¿Necesita Dios que ore o solo Él desea que lo haga? ¿Puede acaso ser limitada la voluntad de Dios o no realizarse si no oramos? ¿Limitamos a Dios si no oramos? ¿Estás en la misma página? Sí. Ok, siguiente. Son preguntas sinceras que debemos hacernos a fin de ser conscientes del santo privilegio de la oración. Por supuesto, las respuestas no son nada fáciles, ¿verdad? Son misterios que se encuentran en el corazón de Dios y
revela en la medida que nos acercamos a su trono de gracia y clamamos misericordia y oportuno socorro. Un hombre de Dios llamado Juan Wesley dijo acerca de la oración: Dios no hace nada en la tierra excepto como una respuesta a la oración que cree. Y hay razón en esa declaración, porque Dios ha determinado hacerlo en unión con hombres y mujeres de oración. Dios quiere hacerlo. Ese es el misterio de Dios. En su soberanía Él decidió hacerlo con nosotros, pero a través de la oración. ¿Es realmente necesaria la oración? Un Dios soberano y todopoderoso requiere de nuestra oración para cumplir su voluntad. Por supuesto que sí. Son precisamente nuestras oraciones las que traen su presencia. Son las oraciones que se levantan, traen su presencia y su gloria, para que entonces el pueblo experimente la sanidad, la liberación, la restauración. La oración crea la atmósfera de la presencia de Dios para que se manifieste, y entonces las fortalezas del enemigo son derribadas. La oración es lo que trae la presencia de Dios. La oración por sí misma no tiene ese poder. Es la oración que gime, la oración quebrantada, trae la presencia de Dios. Al traer la presencia de Dios, opera la libertad. Hay liberación, hay respaldo, hay sanidad, hay ministración, hay gozo, hay plenitud. Eso es lo que hace. Por eso es que nuestros cultos sin oración son solamente religiosos. La gente sale de la iglesia a buscar el restaurante para comer, pero no hay un cambio en su corazón. Pero cuando la oración ha traído la presencia, entonces vamos a ver el fluir de Dios en medio de su pueblo. Hay un hombre que es uno de mis favoritos en oración. Yo leo estos libros de Bounds. Dijo él: Dios moldea el mundo a través de la oración. Cuanto más oración haya en la tierra, el mundo será mucho mejor. Serán más grandes las fuerzas en contra del mal. Son las oraciones de los santos de Dios los que llenan la copa de la intercesión, la cual es derramada en bendición al pueblo que ora. Eso no lo dijo Bounds, es algo que yo he experimentado acerca de ver las comunidades cómo han sido cambiadas. Aún la vegetación, aún lo que ocurre en la naturaleza empieza a florecer cuando empezamos a orar. Yo lo veo en mi país, lo he visto en Haití, por ejemplo. Veo hay lugares en mi país donde florece muy bien los vegetales, pero usted planta esos vegetales en otra ciudad y nada se da. ¿Por qué? Por la misma condición de la naturaleza. Reacciona a la oración. Véanlo en una familia que ora va a estar más en paz, va a haber más armonía, más unidad en el hogar. Pero vea una familia que no ora, es contienda, es pleito, el enemigo está ahí entrando y golpeando esa familia. Pero cuando hay oración, hay dependencia de Dios, hay presencia de su gracia. La oración va a permitir que nuestros hijos caminen en protección, en santidad, en unidad. Es la oración. Sin oración no tenemos ningún peso espiritual. Hermanos, hasta aquí llegamos. Dice: muchas gracias por su atención. Dios les bendiga abundantemente con un ferviente deseo y anhelo por Dios.